Pues seguimos en La Iglesia en Casa, estamos en directo, yo me lo estoy pasando muy bien y tengo que dar las gracias a todos vosotros, tengo que dar las gracias a este programa que me ayuda a cargar las pilas, a irme a mi casa con esa esperanza y esas ganas de seguir conociendo a quien más nos quiere, a Dios. Así que vamos a abordar nuestra última parte de este modesto programa de La Iglesia en Casa, con nuestra zona mixta, donde hacemos un poco de balance, de recogida, sobre todo de lo planteado hace un ratito cuando hemos conectado con la predicación en la capilla, acerca pues de un tema. Mira, Esther, bienvenida de nuevo, ¿eh? Que menos mal que estás tú aquí conmigo, que le das a esto, le subes el nivel exponencialmente. Ay, no digas eso. A mí me gustan las predicaciones, estoy cambiando, me estoy haciendo algo mayor, porque me gustan las predicaciones sencillas, al punto. Quiero decir, el Evangelio tiene que ser algo que es tranquilo, que es abordar cualquier cuestión desde una óptica, pues oye, mira, realmente que sea positiva, que ayude, ¿no? Que nos acerque y nos conecte, ¿no? Con nuestras necesidades, con aquello que necesitamos. Y a mí me parece que el tema de la fe, que necesitamos fe, ¿y para qué está la fe? A mí me parece que Luis, como lo he visto tan sincero, tan auténtico, a mí me ha llegado. No sé a ti, a ti así de primeras, ese primer abordaje, ¿qué te resuena? Yo soy una persona de palabras, de lenguaje, y me gusta mucho redefinir palabras o redefinir conceptos y utilizar las palabras además de la forma más correcta posible. Me gusta ir al diccionario, me gusta decir, oye, creo que esto se puede decir mejor, o volver sobre algunos conceptos y darles una vuelta, ¿no? Actualizada. Entonces, cuando él empezó a hablar de la fe, dije yo, ay, caramba, vale, venga, vamos a intentar hacer algo más, ir un poco más allá, ¿no? Con esta historia. Y me puse a escribir un montón de cosas que ahora seguramente lo comentaremos con él, lo compartiremos con él. Y luego me di cuenta de muchas veces lo difícil que es volver sobre algo, sobre lo que has ya ido más veces, ¿no? Y cuando efectivamente empiezas a encontrarte con problemas, ¿no? Ahora se lo preguntaremos a él, pero ¿cómo? ¿La fe de antes y la fe de ahora? Es que las fes van evolucionando. Por ejemplo, se me ocurría, ¿no? La pregunta y he tomado nota. Y luego se me han ocurrido, a medida que le iba preguntando a los demás hermanos, se me han ocurrido definiciones, ¿no? De fe. Pero no definiciones, sino a lo mejor actualizaciones o aplicaciones ¿no? Todo con muchas interrogaciones. Entonces, la verdad es que me ha hecho pensar, le he estado dando vueltas a las cosas y a medida que él iba girando en torno a ciertos textos, dije, uy, espérate que esto parecía sencillo, pero que a veces es más complicado. Sí, Entonces me gustó mucho, ¿no? El poder volver sobre algunas cosas y creo que vamos a poder comentar con él de forma muy refrescante, ¿no? Otra vez el tema de la fe o el tema incluso de cómo utilizamos las palabras. Y concluyo con esto, ¿no? La fe adventista. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo traducimos esto. Es posible, no nos da tiempo hoy, pero es posible que a lo mejor para un estudio próximo me invitó a hacerlo. Vamos a buscar cuál es la palabra original de fe en algunos de estos textos a los que él nos ha llevado, porque seguramente no es la misma palabra todas las veces. Entonces, a veces nos queda corto, ¿no? El decir fe, bueno, de acuerdo, pero ¿qué dice en el original? Exactamente cuál es el contexto y cuál es la palabra. Y es posible que así pues vayamos clarificando ideas, pero bueno, que vuelva a ser un ejercicio muy chulo volver otra vez sobre la fe, ¿eh? No bueno, a mí siempre me han enseñado que la palabra proviene del latín lealtad, fidelidad, ¿no? Que fe significa o va por el tema de tener confianza plena, ¿no? En algo o en alguien. Claro, pero también es certeza y también es convicción. Claro. Y también es práctica. Él ha empezado, ¿no? Él ha empezado con la típica visión de Pablo, ¿no? Que habría que preguntarse si el apóstol Pablo tenía, ¿no? La definición en hebreo, ¿no? Si realmente agota todas las posibilidades de fe o no, o tendríamos que quedarnos porque es la mejor definición de fe. Me parece cuestiones a plantear que son muy interesantes y que de vez en cuando merece la pena pararse y volver a reflexionar, porque siempre hay matices nuevos, siempre hay cuestiones que seguro que nos van a ayudar en nuestra propia experiencia cristiana. Sí, además, ¿cuántas exhortaciones hay, no? Y también podría ser una exhortación a Esther, ¿no? Mujer de poca fe. Sí. Gente de poca fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, en general solemos ser carentes de fe, ¿no? Es decir, no tenemos fe suficiente para. Y es algo sobre lo que volver. ¿Cuánta fe tengo?
¿Cómo la puedo cuantificar? ¿Realmente sé si estoy bien de fe o tengo que ir a comprar más? No he hecho la compra suficiente esta semana de fe, me faltan kilos de fe. No sé, son preguntas a poderse abordar también, pero es cierto que hay muchas exhortaciones. Cuidado que te falta fe, es que realmente tienes poca fe, por eso no te va bien o por eso no consigues, o por eso a lo mejor, hilándolo con lo de la escuela sabática, a lo mejor te falta fe y por eso no consigues resultados cuando te pones, ¿no? a entrenar o cuando quieres salir adelante y no te llega, te falta fe, confía, confía. Sí, 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 Entonces, suele bueno, ser algo muy manido el que enseguida dice, no, es que esto te ha faltado fe, ¿no? falta fe. En esto, ¿no? En cualquier cosa que nos planteamos, que nos marcamos como objetivo. Así Es que verdad. me parece, pues eso, muy interesante lo que Luis nos ha planteado. Que, por cierto, hay que darle ya la bienvenida porque Muy bien. tenemos a nuestro predicador de hoy con nosotros, lo cual es un privilegio, ¿sabes? Ya sabéis que nos gusta contar, que casi siempre es posible, alguna vez no, por diversas cuestiones, pero que nosotros somos de los que más disfrutamos cuando podemos tener aquí y hacer ese balance con el propio predicador. ¿Sabéis? Yo siempre me he preguntado, cuando he escuchado siempre una buena predicación, cuando he escuchado siempre un buen sermón, y me he ido a mi casa y he salido de la iglesia y luego ha salido en la tertulia, ¿no? En casa, pues en la hora de la comida o tomando luego algo. Dice, ay, pues esto, sí, he escuchado hoy un buen sermón, he escuchado y ha dicho esto, oye, qué bueno tal, y lo compartes con otro. Yo siempre me he preguntado, ¿y qué bueno sería tener al predicador que ha lanzado ese mensaje en esa tertulia, en ese momento, en ese rato, ¿no? Para poder abordar la misma temática desde una perspectiva, pues eso, mucho más coloquial, mucho más tranquila. Bueno, pues eso es la zona mixta y eso es lo que tenemos aquí. Así que hay que darle la bienvenida a Luis. Luis, muy buenas. Muy buenas. Acércate un momento al micrófono No sé y si... Juan Luis, ahora sí se te escucha. Ok. Que decía que es un privilegio tenerte. Pues muchas gracias, Juan. Juan, ¿no? Sí, Juanfran. Y muchas gracias a ti por la predicación y pues, la dedicación y el esfuerzo que supone pues ponerse delante del auditorio de la iglesia para poder transmitir un mensaje. Sí, no. Yo pienso que, bueno, primero Dios, ¿sabes? Le agradezco a Dios porque hay veces los nervios te traicionan, hay veces, ¿sabes? De ver tantos rostros y hay veces hay personas que te ven esperando que le digas una palabra que le haga sentir o reaccionar y saber lo que él está pensando en el momento, ¿sabes? Yo a veces veo el rostro y digo, y eso me pone un poco nervioso, porque si digo otra palabra que la persona tal vez estaba esperando una cosa y yo le digo otra, entonces hay veces te pasa eso, entonces los nervios hay veces son un poco complicados sobre eso, pero lo he aprendido, ¿sabes? Yo creo que en este sentido le doy gracias a Dios y sobre todo a los líderes de la iglesia que desde muy pequeño pues nos dan esa oportunidad, ¿sabes? Esa oportunidad de pasar al frente, comenzar a perder los nervios y comenzar a sentir familia. Porque cuando tú sientes con la familia, cuando tú hablas con la familia, y eso es lo que hice hoy, los primeros 5 minutos te pasas así, pero cuando tú ya ves que estás en familia y que tu familia te esté escuchando, entonces ya comienzas a decir, no hay nervios, pasa nada y vamos a... Eso es lo que me has transmitido y eso es lo que primero que te tengo que dar las gracias porque ha sido un culto muy tranquilo, y yo creo que esa tranquilidad también se transmite, ¿no? Y es posible. Sí, No sé, sí. Esther, si tú opinas igual o... Pues la verdad es que sí, yo le agradezco a Luis que nos haya llevado por este paseo. Estábamos comentando ahora Juanfra y yo que hemos tomado notas, ¿no? Y vamos ahora a plantear contigo también algunas inquietudes, ¿no? Y algunos comentarios también sobre el sermón que me ha parecido muy interesante. Pero fíjate que me has ayudado a actualizar también algunas ideas, ¿no? Y algunos conceptos. Y ahora lo comentaremos, pero hablando contigo y escuchándote, ¿no? Recordaba que a veces nos hace falta volver sobre lo básico, porque las palabras al final acaban perdiendo significado, ¿no? Y a veces las utilizamos tanto que acaban perdiendo su verdadero peso, ¿no? El peso específico que tiene. Y a veces creemos que la palabra fe es una palabra que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Y con nuestro entorno religioso. Sin embargo, también se habla mucho de fe por ahí fuera. Y hay gente que tiene fe en un nuevo medicamento. Y hay gente que tiene fe en un tratamiento. Y hay gente que tiene fe en sus propias convicciones. O hay gente, ¿verdad?, que se utiliza esa expresión y dices, oye, pues tengo fe. Y hay gente que dice, le tengo fe a la Virgen de.
o le tengo fe al santo, ¿verdad? Es una palabra que en realidad se utiliza y se utiliza bastante, pero claro, de forma incorrecta y va perdiendo, se va licuando esto. Tienes que tener fe en ti mismo para poder lograr tus objetivos. Y cuando nos damos cuenta, no tiene nada que ver lo que estamos diciendo con la verdadera fe, ¿no? Y por eso es muy interesante volver sobre esto y de verdad creo que es un tema que vamos a actualizar mucho y que ha sido muy útil el repaso que nos has dado, así que gracias por ello también. Y es verdad, coincido con Juanfra, ha sido en una tónica muy tranquila, muy de casa, ¿no? Y se agradece también. Claro. Sí, si me permite decir, yo pensé en eso, ¿sabes? Anteriormente hablé con Juan y le decía que uno trata de entender la palabra, de dónde procede y tantas cosas, pero es que hay veces se pierde tanto en tanto conocimiento humano, que eso es diferente al conocimiento divino que nosotros consideramos según su palabra. Y yo pensé, ¿dónde aparece la fe? Porque si la fe es lo que según Pablo dice, y yo siempre recomiendo a Pablo porque me parece que es una persona que estudió mucho, pero sobre todo que ese conocimiento vino del Espíritu Santo y le dijo, ahora sí, lo vas a utilizar correctamente. Entonces, yo pienso que Pablo dice, bueno, cuando ya digo lo que no se ve, que eso me quedé yo, digo, entonces la fe en la verdad procede desde la primera vez, cuando Adán y Eva pecan, ya no se les permite ver a Dios, porque es mucho más fácil creer en algo si lo ves, ¿no? Pero como no vemos a Dios, ahí comienza el concepto de nuestra fe. Somos muy Tomás. Somos muy Tomás, exactamente. Entonces, claro, para los discípulos les fue fácil, de cierta forma, porque vieron a Jesús, porque convivieron con Jesús físicamente. Estoy hablando de lo físico, ¿no? Sí, sí. Entonces, Adán también, físicamente vieron a Dios antes de o sea, ¿cómo no creer en algo que ya lo vistes? Pero en el caso de nosotros, nuestra fe tiene que ser mucho más grande. Porque realmente yo no he conocido a un humano que me haya dicho, he visto el rostro de Dios. No he conocido a un humano que actualmente que diga, he escuchado directamente la voz de Dios, y no me refiero a la conciencia, no me refiero al Espíritu Santo hablándote a través de un escrito o a través de un hermano o a través de una persona, no, me refiero a la dirección no escuchar. Entonces digo, la fe de nosotros de cierta forma empieza por eso y ya no le doy el sentido como decía ella, que ten fe en ti, que esos son conceptos muy humanos, ¿sabes? Yo lo pienso así, porque realmente cuando estudias la Biblia, y por eso no quise decirle a la hermana que me contestó eso, porque tampoco es tratar de decir, bueno, alguien tiene o más conocimiento. El conocimiento no necesariamente fe. Pero empezamos por eso. Que yo me quedé, cuando estudié y estaba estudiando, esa simple palabra, que te acuerdas que te dije, fe, y tú me dijiste, oh, no, eso es muy simple. O sea, es muy corto. Fe. F-E, fe. Y cuando intenté o traté de estudiarlo en la Biblia, es que es muy amplio, pero yo le pedí a Dios, y a eso yo creo en esto, ¿no? Que la inspiración divina hay veces te conduce a lo que realmente necesitas tú, no las demás personas. Que eso lo aprendí también de un hermano y pastor que decía, hay veces lo mejor es predicarte a ti mismo, porque si comienzas a quererle predicar a las demás personas, entonces estás haciendo como los demás, tratar de juzgar a las personas por lo que tú no sabes que viven, mientras lo que tú tienes certeza, en este caso, es lo que tú vives. Entonces yo estaba pensando en eso, A mí me encanta, Luis, escuchándote, la pasión con que transmites. Vamos a un poco a analizar, así, sí, entre amigos, algunas cosas de las que tú has puesto encima de la mesa, ¿no? Claro. En tu predicación. Y es que tú planteabas al principio qué es fe, ¿no? Sí. Y lo has dejado muy claro, o me ha parecido a mí, por eso me matizas si no te he cogido el punto donde tú quieres llevarnos, que al final todo esto va para acercarnos más a Dios. Claro. Ese es el objetivo, ¿no? Claro. Es decir, la fe, el sentido de la fe es que te acerque a Dios, si no, algo no está funcionando. Sí, es que yo creo que hasta el mismo Jesús, de cierta forma, como dije, la fe empieza por el oír la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo Jesús dice, ustedes escudriñan las Escrituras
porque les parece que alcanzan la vida eterna, y eso se lo decía, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, al final Jesús entendió que si tú, no es que entendió, al final nos dice que si tú estudias la palabra de Dios con el fin de conocerle a Él, que es diferente, muchos de nosotros podríamos estudiar, ¿sabes? Como aquello de, bueno, el hermano dijo esto, ahora yo voy a buscar algo que diga lo contrario porque no me parece que esto es así. Ujú. Y ese es el peor error. Cuando una persona estudia, ¿sabes? ¿Recuerdas aquella parte de Felipe, del etíope? Del etíope. Ujú. Esta persona sin prejuicio, seguramente escuchó, eso no lo sé, pero seguramente escuchó algo sobre él y le gustó. Va a comprar el libro de Isaías y lo está leyendo, pero no lo entiende. No lo entiende. Pero él, eso es lo interesante. Cuando logra entenderlo, su vida cambió. Porque él lo está buscando, no para ver si los fariseos en ese entonces o los escribas, todo eso, hacían o no hacían lo que decía la Escritura, sino porque él necesitaba. Entonces, si tú estudias la Biblia porque tú necesitas, no para rellenar gustos y, ¿sabes? Es que eso también, la fe es tan así que de cierta forma, si tú lo estudias tratando de justificar algo que tú quieras o no hacer, entonces tu fe es falta. Podríamos decir algo parecido a que, bueno, me hago el año bíblico, ¿no? Lo típico que, Sí, sí. que ya no se hace, Esther, como se hacían antes las promociones que se hacían en las iglesias, ¿no? Que, Sí, sí. Antes se hacía, es verdad. ¿verdad? es verdad. Se le daba mucho protagonismo, ¿no? Cuando empezaba el año y había muchas tarjetitas, ¿no? Para ir haciendo seguimiento. Vale, yo me pongo a estudiar la Biblia y la voy a estudiar un año y me lo propongo tal. Pero no es suficiente, No. porque hay que dar un pasito más que tú dices, ¿para qué? Como el etíope, ¿para qué? ¿Para ponerte una medalla? ¿Para decir cuánto sabes? ¿Para salir allí y que todo el mundo te diga, oye, cuánto sabe Juanfra, qué bien predica, tal, y cuánta sabe de Biblia? ¿O para qué? Para ser transformados, ¿no? Y escucha, yo creo que lleva más impacto alguien que cuando tú hablas con él, a pesar de que no tiene esa facilidad de explicar, tal vez tiene conocimiento, escúchame, pero es como, imagínate, pone los ejemplos, están los fariseos, bueno, los escribe a los fariseos, y está Jesús. Jesús tiene mucho conocimiento, pero tú no lo ves diciendo o tratando de que ese conocimiento ofendiera a los demás. Mientras que la versión de los otros es todo lo contrario. Entonces, y lo que ves en Jesús es que el conocimiento que él tenía lo ponía en práctica. Tú conoces a alguien, y yo lo he experimentado, tú conoces a alguien que sabe mucho, pero que en realidad su vida no da testimonio de lo que él dice, y tú solo escuchas palabras. Tú conoces a alguien que aunque no sea erudito en toda la Escritura, pero te hace sentir como que, no sé, tal vez es muy, o sea, tal vez no estoy en lo correcto, pero digo, te hace sentir como de, con este puedo hablar, con este me siento en familia, con él siento que, no sé, que estamos o sea, que no me siento ni juzgado, no me siento siento que puedo preguntarle algo y él me lo va a responder porque su vida da testimonio de eso, ¿sabes? Yo hace mucho tiempo escuché de alguien que me dijo, es más, de alguien que no era de mi misma religión, o sea, no era de mi mismo credo, y me dijo algo así. Mira, yo creo que lo peor que puede hacer uno es creer que la religión, por creer tener la verdad, puede ser mejor o peor que otra. Ujú. Yo creo que lo más importante es que cada persona conozca y crea en lo que la Biblia dice. Entonces yo me quedé pensando y digo, es cierto, porque mira, tú puedes ser de una religión y yo intentar convencerte de algo, pero ese es el problema. Porque hay veces ni nosotros mismos nos convencemos de lo que nosotros... ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Tú le dices a alguien, por ejemplo a nosotros, que creemos de cierta forma la reforma pro salud,
Y seguro que admite muchas diferencias y matices, y yo aquí y tú allá. Sí, comenzamos a Claro. Si me permites un matiz al hilo de lo que estás comentando. Es evidente, pero sería para para otra tertulia y necesitaríamos una zona mixta entera. Es evidente que hablar, por ejemplo, de fe adventista, hilando un poco por la línea que llevas tú en este momento, tiene muy poco que ver con, aunque alguna gente lo crea así, etiquetarnos, de forma que parezca que nuestra etiqueta es un marchamo de calidad, que nos pone en una situación de superioridad con respecto a otros. Tiene muy poco que ver con eso. Y tiene mucho que ver con conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Si yo me acerco al texto bíblico para conocer la voluntad de Dios en mi vida, si yo me acerco a otra persona que sea un lector de la Biblia como yo, o un estudioso de la Biblia como yo, ¿no? Estudiosos porque lo somos. Los adventistas estudiamos la escuela sabática, estamos estudiando la Biblia continuamente. Si yo no me acerco para conocer más sobre la voluntad de Dios en mi vida, el objetivo ya está errado. ¿A dónde me lleva esto? ¿Verdad? Es decir, a mí me interesa realmente lo que dice la Biblia a la hora de saber lo que Dios quiere que haga y cómo quiere que me posicione y cómo quiere que esté y cómo quiere que viva, porque si eso no me interesa, mejor no la abro, ¿sabes? Porque lo que me voy a encontrar ahí, lo dice la hermana White en algún momento, ¿verdad? Caramba, hay mucha gente que se va a sorprender cuando descubra lo que la Biblia dice, porque claro, o te posicionas o tienes que escaparte, o te comprometes o tienes que buscar la línea en sentido contrario, ¿no? Y a veces nos falta esto, ¿no? La fe que no tiene obras, la fe que no me lleva a ninguna parte, en realidad no es fe, es, bueno, una etiqueta, una pose, ¿no? Es una forma de pensar. Yo creo que más bien eso sería una forma de pensar. La fe que no te lleva a Cristo es una forma de pensar. Sí, una ideología más que tampoco en realidad, ¿verdad? Pues es nada, un posicionamiento, pero bueno, ¿a dónde te lleva? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde voy con esto? ¿No? A veces nos olvidamos de esto, quizá, ¿no? De que a veces el proceso es lo que nos lleva al lugar y que la fe es algo vivo que es procesual también, ¿verdad? Bueno, son ideas, son matices que ir sumando porque esto es muy rico, ¿eh? Es muy rico y has dado mucha en tu intervención. Por ejemplo, me ha gustado mucho y me ha hecho pensar cuando has dicho que la fe no es magia. No tiene nada mágico. Que a veces recurrimos a Dios como si fuera un mago, esperando hacerle sortilegio y esperando hacerle conjuros, como si la Biblia fuera un manual de conjuros para que nos vaya bien en la vida, ¿no? Si hago esto así, si hago esto asado, que esto no va de esto. Como eso, que pensamos que son milagros sorprendentes y esto, porque claro, leemos la parte de Jesús que hacía milagros y la mujer esta que se acercó, tocó, dijo, tu fe te ha sanado y todo. Entonces uno relaciona milagros. No, pero lo que no entienden es que esa mujer escuchó para que ella pudiese saber que Jesús le podía hacer ese milagro, tuvo que haber conocido a Jesús antes. Lo que no entendemos es que ellos vivían en un contexto. Imagínate que en Murcia viniese una eminencia, algo así, ¿no? Y tú escuchas a través de la radio, a través de la televisión y comienzas por todos lados, tarde o temprano las personas van a saber más o menos cómo es ese tipo de persona, ¿no? Pues eso era lo que Jesús, tanto Zaqueo, todas estas personas no lo conocían directamente, lo conocieron a través de otras personas que les comentaban. Imagínate Zaqueo siendo un publicano, llegando de donde esta mujer que tenía el flujo, nunca le pagaba los impuestos, siempre estaba con eso, y cuando mira que ya está sana, dice, ¿qué te pasó, mujer? Pero si tú estabas... Yo estoy divariando, ya eso es una práctica mental que tengo yo. Yo me imagino que eso es lo que pasaba. Cuando conoces a Jesús, es que no te queda de otra. Cuando verdaderamente conoces a Jesús, es que tu fe ya no es ni en ti mismo, ya no es ni en el pastor, ni en lo que dice la otra persona, ya ni en el gobierno, no es nada. Solo te centras en saber que tu fe está en alguien que aunque no ves, que ahí ese es el misterio de la fe que no es, yo pienso que no todos la tenemos, ¿sabes? Yo no sé si difieran de mí, yo creo que ahí no todos tenemos la misma fe. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que consideramos que nuestra fe se limita a venir sábados por la mañana, estudiar la escuela sabática todos los días. ¿Qué más? Hacer obra misionera. Suponte que digo, no, yo ayudo a la comunidad. Y consideramos que eso ahí, encerramos solamente que eso es fe. Y en realidad no es así. Porque tiene algo más allá de lo que no podemos entender. Y yo creo que los apóstoles entendieron eso. Porque imagínate cuando Jesús
estaban con ellos y ellos no entendían. Dicen, yo me voy a ir. Y ellos, no, que sigue. Entonces, Entonces, Luis, escuchándote ahora, por ejemplo, me está resonando de lo que estás comentando, la importancia de la fe compartida. Es decir, ya que no todos tenemos el mismo depósito o la misma batería de fe, Sí. qué importante, ¿no? Por ejemplo, este tema de fe, yo hablando contigo y cuando te preguntaba esta semana, oye, para preparar un poco el programa, me gustó mucho tu experiencia de fe. Y el origen de dónde sale, ¿no? Claro. Porque tú no eres español, es decir, estás en Murcia, pero como murciano adoptado que eres, el origen, ¿dónde sale tu fe? ¿De dónde viene tu fe? ¿Cómo conociste el Evangelio? Bueno, 5 años me enamoré del Evangelio por una familia que estudiaba la Biblia todos los días. Solo el sábado en la mañana, porque tenían que prepararse para ir a la iglesia. El primer sábado que yo llegué a una escuelita de niños, o sea, decimos un lugar, espacio, donde está un maestro enseñando historias de la Biblia. Y hay un versículo que jamás se me va a olvidar, escúchame. A ver. Eso es el primer versículo que yo aprendí en la Biblia. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro 2:38, ese es el primer versículo que yo aprendo en la Biblia. Y lo aprendo porque estaban hablando de Jesús, de que él murió y todo. Y claro, yo vengo de mi papá ha sido católico, mi mamá no era tan católica, su mamá era un poco más evangélica. Entonces yo voy, me encanta eso, me encantó ver lo amables que eran conmigo. ¿Y qué te digo? Me enamoré de la iglesia por personas que amaban el Evangelio, por personas que tenían clara su fe, ¿sabes? A una madre que era que era la líder de su hogar, que levantaba todos los días a sus hijos. Tal vez aquí eso no existe, no se puede hacer. Levanta todos los días a sus hijos a las 4:30 de la mañana, y aunque algunos durmiéndose y todo, los levantaba y les enseñaba a leer la Biblia, les enseñaba a entender un poco del privilegio que teníamos nosotros como seres humanos, de la salvación, todas estas cosas, y que desde pequeño yo no las entendía. Yo no te voy a decir que entendía todo. Lo único que entendía es que estas personas eran diferentes a las personas, a mis otros vecinos. Entonces, me estás hablando de tus padres, me estás hablando del ejemplo también, que viviste en casa. No, porque ese era un vecino. Yo lo único que hicieron mis padres fue autorizarme a levantarme temprano para ir donde ellos. Para ir. Fíjate, la importancia de ese compartir. Pero, ¿y el ejemplo de tus padres? ¿Cómo conocisteis en casa el Evangelio? En principio fue mi mamá. Después de que yo iba los sábados, entonces lógicamente mi papá era muy cerrado. Mi papá decía, Sí. no. Tú me comentabas que tu padre tiene también una experiencia Sí. con el Evangelio también, Sí, que merece la pena. Mi papá... A ver qué dices, que podría estar escuchándote, ¿eh? No, él ya sabe. Como testimonio, siempre eso es una forma de dar testimonio. Mi mamá con la vecina, pues se llevaron muy bien, todo eso. La vecina le dijo, mira, tu hijo va a la iglesia, ¿por qué no va? Te invito a que vayamos a la iglesia y eso. Mi papá no le gustaba eso, ¿sabes? Nosotros venimos de una cultura donde el esposo, su voz es escuchada. Uh-huh. Y entonces mi mamá, bueno, a la final, entre la invitación mía y la invitación de la vecina, pues fuimos un sábado. Le gustó a mi mamá, comenzó a escuchar, comenzó a estudiar la Biblia con ella, y mi mamá decidió bautizarse, sin Madre permiso mía. de mi papá, o sea, Ay, madre. sin decirle. Y eso. Pero gracias a Dios mi papá, pues, de cierta forma lo aceptó, dijo, no pasa nada. Pero yo creo que a mi papá lo que más le impactó fue cómo lo trataron los vecinos y los hermanos que le iban a predicar. Ahí entonces estaba donde yo también quería poner acento, en la experiencia de fe compartida, Sí. que también es algo añadido. Pero escúchame, tú me hablabas de ti y me hablabas de tus padres. ¿Por qué no los saludamos y se lo cuentas tú directamente? A ver si Juan Luis nos puede conectar. Y Sí, tenemos aquí tanto a Luis como a Darlene.
Muy buenos días, buenas noches en Nicaragua. Sí, mi papá. Hola, papá. Yo no sabía que... Buenas noches, buenos días allá. Hay Aquí que, hay que agradecer... Hay que agradecer a tus padres el madrugón y el esfuerzo que están haciendo por conectarse y por estar este ratito con nosotros. Pero a mí me parece que es un lujazo poder compartir esta experiencia de fe y que te puedan saludar y que tú puedas saludarlo y que la distancia entre cristianos, la distancia es menos. No digo que no juegue, claro, pero que es mucho menos cuando tenemos a Dios y al Espíritu de nuestro lado. Sí, sí. Pues, hola papá, gracias por estar conectado, sé que está de madrugada todavía ya, pero bueno, mira, estamos aquí. Yo creo que si puedo decir algo es que yo me siento orgulloso por mi familia, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, porque bueno, eso es una experiencia única. No todos tenemos el privilegio de que tu familia todos compartan la misma fe, pues yo sí la tengo, gracias a Dios. Mi papá fue el último, ¿sabes? Él sabe que fue el último en aceptar la fe, pero le doy gracias a Dios de que una vez que he aceptado la fe, estamos siempre ahí en la lucha. Pues saludamos a Luis y saludamos a Darlene. Darlene, ¿cómo estás? Mi papá, yo creo que solo mi papá está. Bueno, mi papá es Arlen. Mi mamá es Darlene. Mira. Pues ahí están. Y si fuera posible preguntarle, yo quisiera escuchar de tu papá exactamente cómo conoció él el Evangelio, claro, y cómo fue su experiencia de fe. ¿Y nosotros? Sí. Gracias a Dios, pues. Luis ya casi lo contó todito ahí. Todo, cada uno tiene su experiencia. Como decía Luis, una vecina ahí, familiar de nosotros, era adventista, y escuchábamos ahí que ellos cantaban, ellos alegres los sábados. Nosotros venimos de una familia católica. Nosotros no nos enseñaron, o sea, no estudiamos la Biblia, pero gracias a Dios ahí la iglesia, los hermanos que predican, nos predicaron y pudimos comprender la palabra de Dios. No fue fácil, de hecho que no fue fácil porque cuando uno tiene otras creencias, cuesta. Solo el Espíritu Santo, del Espíritu Santo le puede hacer entender a uno la verdad que está escrita, la palabra de Dios. Uh-huh. También tenemos a Zahari, que también me gustaría escuchar, que no está ahora mismo aquí porque ha tenido que trasladarse momentáneamente unos días a Madrid, pero que también me gustaría escucharle su propia experiencia de conversión y cómo conoció el Evangelio. Zahari, muy buenas. Hola, feliz sábado. Pues nada, en mi caso fue un poquito más diferente. Mi mamá era católica, era maestra de los niños y daba clase en la iglesia católica. Pero en caso más que todo el testimonio es por mi mamá, porque yo era pequeña, tenía 2 añitos cuando mi mamá conoció el Evangelio y ella nos llevaba a la iglesia siempre, o sea que casi nací en el Evangelio. Pero mi mamá sí que era la católica y cuando mi mamá se fue a vivir con mi papá, pues mi mamá conoció a su suegra y mi abuela paterna, era la que era adventista y ella miraba un poco extraño que ella se levantaba todas las mañanas a hacer sus devocionales, miraba que los sábados iba a la iglesia y entonces miraba mi mamá, qué extraño esta señora que va los sábados a la iglesia, yo voy los domingos, decía ella. Pero ella vio esa curiosidad y comenzó a preguntarle a mi abuela, y mi abuela le comenzó a predicar a mi mamá. Entonces mi mamá comenzó a visitar la iglesia, le gustó la iglesia, se bautizó, pero ella siempre nos llevaba desde pequeña, o sea que casi nacía en el Evangelio. Qué experiencias de fe. Yo creo que el Evangelio es eso, el Evangelio es poder relacionarnos con Dios a través de su palabra, pero sobre todo
es unirlo a nuestras propias experiencias de vida, a cómo nos relacionamos los unos con los otros, a cómo nos apoyamos, a cómo nos animamos, a cómo, a pesar de la distancia, seguimos queriendo conocer más y seguimos... bueno, ¿cuál es vuestro plan ahora? No, bueno, yo solo quería decir que si ves el mayor ejemplo que David es que al menos nosotros, ¿te acuerdas aquello de y será predicado el evangelio por testimonio? Uh-huh. Creo que parte de nuestra fe tiene que ser eso, es compartir a través de nuestra vida y no solamente el testimonio que porque si soy buena persona o no, porque eso moralmente pueden haber muchas personas que pueden ser buenas pero no tengan fe. En el caso de nosotros es tratar de llevar a otras personas. Porque imagínate si esas personas no hubiesen actuado lo que predicaban. O sea, no hubiesen hecho, su vida no hubiese dado testimonio de lo que ellos creían. Entonces al final ni mi papá, ni mi esposa, ni mi mamá, ni yo mismo hubiese podido conocer el mensaje. Por eso es importante como cristiano. Yo creo que es tener esa fe práctica, porque la fe siempre me llevará a Cristo, a tratar de seguir su ejemplo. Entonces creo que eso es importante, tanto la suegra como la vecina que yo tenía hicieron eso, hicieron lo mismo, y sea donde estemos nosotros tenemos que ser igual. Ahora los planes a futuro pues todavía no lo sabemos, estamos ahí con mi esposa pensando muy bien qué hacer. Tenemos una hija que debe estar dormida ahora. Y pues no sé, yo creo que primordialmente ahora nos preocupamos con mi esposa por estar estables aquí en Murcia y seguir adelante hablando de nuestra fe, pues seguir adelante en la fe, tratando de trabajar para Dios. Si ya más o menos me conoces, yo nunca digo que no, eso lo sabe mi papá. En la iglesia donde yo estaba, siempre yo trataba de ayudar, trataba de no sé, de ser de esas personas que digan, vamos para hacer obra misionera, vamos a hacer obra misionera. Con mi papá es así, ¿sabes? Nosotros como mi papá es albañil, entonces había que hacer algo en la iglesia, íbamos, había que hacer alguna actividad, vamos, mi mamá también. Solo que mi mamá es un poco más reservada, así, un poco más tímida. Con mi esposa también, bueno, para un dato así, mi esposa y yo crecimos en la misma escuelita de niños, ¿sabes? Crecimos y creo que eso nos ayuda muchísimo. Yo le agradezco a Dios porque ella es un gran apoyo para mí, profesa mi misma fe y luchamos en el mismo camino. Entonces ¿qué te digo? Ahora en Murcia estamos aquí, queremos trabajar con mi esposa. La verdad, gracias a Dios conocimos a muchos hermanos que nos ayudaron muchísimo y queremos ahora regresar un poco de lo que nos ha dado Murcia y lo que nos ha dado algunos hermanos o muchos hermanos de la iglesia. No quisiera yo seguir abusando porque sé que el esfuerzo es tremendo para tus padres allá. Esther seguro que tiene alguna cuestión que quiere plantear. Uh-huh. Yo estaba pensando, aparte de agradeceros muchísimo, me gusta ver los rostros de esta familia estupenda, ¿no? Estaba pensando que comparto con vosotros el haber tenido familia adventista, el haber ido a la escuela sabática infantil. Es una auténtica bendición, es un privilegio, ¿no? Tener hermanos que fueron conmigo, ¿no? A la escuela sabática infantil, haber crecido en ese ámbito, que es un ámbito precioso, es un ámbito muy privilegiado, ¿no? Lo agradezco un montón. Y es muy bonito poder contar con una familia de fe, ¿eh? Estaba pensando yo ahora en expresiones que se nos ocurrían, ¿no? Me ha visto de muchos recuerdos, ¿sabes? De la escuela sabática infantil, de lo bonito que es eso. ¿Sabéis? A veces me da pena porque me da la sensación de que algunas de estas cosas se están perdiendo. Es cierto que el mundo va a evolucionar por caminos muy diferentes y ha cambiado mucho. También ha cambiado mucho, ¿no? La manera en la que enfocamos ciertos temas de iglesia. Y yo no digo que cualquier tiempo pasado fue mejor, no he dicho eso, ni que haya fe de mejor calidad antes de la que hay
ahora, solo que los tiempos son diferentes. Y a veces, la verdad es que tienes cierta añoranza, ¿no?, de ciertas cosas, porque sé que era maravilloso ir a la escuela sabática infantil. Y cómo se valoraba aquello. Aquellos flanelógrafos, aquellas, ¿sabes? Aquellos trabajos que hacías, aquellas representaciones, la manera en la que nos acercábamos a la Biblia de pequeños, no de niños. Espero que eso no se pierda y espero que podamos seguir transmitiendo eso también, ¿no? Y lo que era de bonito. Y echo de menos la sensación, concluyo con esto, de la iglesia entrañable. ¿Sabéis? Esa idea de entrañabilidad que vosotros nos habéis transmitido. Aquellos compañeritos de Escuela Sabática Infantil que ahora estáis juntos, ¿no? Y que seguís por el mismo camino. ¡Qué bien! Eso es entrañable. Y a veces echa de menos la idea de la iglesia también entrañable, de ese calorcito humano, ¿no? De ese vecino y de esa vecina que se ayudan y de esta forma de encontrarnos en casa cuando estamos juntos, ¿no? Es algo bonito y yo creo que deberíamos seguir avivando eso y no dejarlo perder. Pues es un privilegio tener aquí a tus padres, sobre todo porque cuando tenemos la oportunidad también nos gusta saber cuál es la realidad de los cristianos en otras latitudes. Entonces yo quiero preguntarle ya por último a Luis y a Darlene, si quiere también participar. Yo sé que Nicaragua ahora mismo está pasando por momentos que no son fáciles, sí, que a nivel social, a nivel político está convulsionada. ¿Cuál es la realidad de la iglesia y del cristiano, Luis? ¿Te vas a levantar cuando puedas mañana? ¿Irás a una iglesia? ¿Qué tipo de iglesia te vas a encontrar mañana? Cuéntanos. Bueno, gracias a Dios, nosotros en Nicaragua confiamos en nuestro Dios, y aunque los gobiernos, hay situaciones difíciles que pasan en nuestro país, pero gracias a Dios hay ese libre que nos dejan todavía estar en la iglesia, nos dejan compartir, salir a predicar la palabra de Dios, y nosotros como pueblo adventista creemos en nuestro Dios. Aunque vengan problemas, dificultades, nuestra fe tiene que estar en nuestro Dios. Nuestra vida tiene que estar puesta en las manos de Dios. Puede que se escuchen guerras o lo que venga, pero nuestra fe tiene que estar en las manos de Dios. Nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios. Tenemos que creer en la fe que tuvo Jesús. Y si nosotros creemos en la fe que Él tuvo, a pesar de que digamos, le querían hacer daño, a pesar de que en este país nuestros gobernantes no son democráticos, gracias a Dios, pues todavía alabamos a nuestro Dios y podemos dar testimonio de que Dios existe y nos cuida donde quiera que estemos. Y doy gracias a Dios a ustedes, porque a pesar de que mi hijo, mi otra hija que se acaba de ir, es tan largo, pero Dios está con ellos, porque ustedes les han ayudado, ustedes los han acogido, ustedes no los han rechazado, y somos un pueblo adventista, y oramos siempre por nuestros hijos, por el pueblo adventista, oramos en nuestra iglesia, oramos por todas aquellas personas que se han ido pues de nuestro país por la situación política, económica y muchas cosas, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque siempre Dios, donde quiera que andemos, Él está ahí. Pues qué bien, muchísimas gracias. Termina dándonos, Luis, la gracia a nosotros cuando es todo lo contrario. No, muchas gracias a usted. Sí me gustaría, Luis, que te puedas mandar un último mensaje a tu mujer y a tus padres y los despedimos, ¿no? Porque yo tampoco quiero yo extender más. A mis padres, pues que los extraño mucho. Yo siempre vivo recordando las palabras sabias de mi padre. Creo que lo mejor que me enseñó él fue a perseverar a pesar de todo. Él, desde que conoció el Evangelio, me enseñó que pase lo que pase, uno tiene que seguir adelante. A mi madre me enseñó, la verdad, me enseñó muchísimo, y sería a perseverar a pesar de todo. Mi madre me enseñó a ser humilde, a recibir a todo tipo de personas. Mi madre me enseñó a
¿cómo te explico? A ser amable, a ser yo. Así como ves, muy tranquilo, mis padres me enseñaron eso, y en especial mi mamá. Mi mamá, no hay persona en el barrio que no me la quiera. Ahí todos la quieren porque ella es muy servicial. Eso también lo aprendí de ella. Y a mi esposa, pues que la extraño mucho, que espero que disfrute el momento que esté en Madrid. Y bueno, que sigamos adelante como familia. Yo creo que el mayor anhelo que tiene todo hijo, todo padre y todo esposo es ver a toda su familia yendo al reino de Dios con uno, ¿no? Pues esta familia tan bonita, y que os deseamos lo mejor, y lo mejor poniendo a Dios en medio, vamos, no hay quien pueda con ella. Os deseamos que esté siempre unida, y a los valientes de tus padres, por su experiencia y por su compromiso con Jesús, los despedimos mandándoles un beso muy, muy fuerte, y diciéndoles que el día que quieran venir a Murcia, a España, aquí nos tienen, que tienen un sitio para poder estar en una familia mucho más grande. Así que para ellos un fortísimo abrazo. Esther, vamos a ir un poco ya concluyendo esta zona mixta. Ya veis que hoy tan emotiva, tan bonita, buscando ese fe que no sea solo resultado del oír de Dios, sino también de practicar la propia palabra de Dios. Sí. Pues mira, yo recogería, habría muchas formas posibles de hacerlo, ¿no? Pero me has invitado también a pensar, Luis, en el tema de quién es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Sí. Es algo que podemos también sumar, porque esto es riquísimo, es que le podemos buscar un montón de vueltas. Y al final la cuestión es una cosa práctica, y lo bonito de esto es que esto se retroalimenta. Yo escribía mientras te estaba escuchando, ¿en quién he creído? Solemos decir yo sé en quién he creído. Bueno, pues resulta que si yo sé en quién he creído y creo en el autor y consumador de la fe, al que nos lleva, por ejemplo, Hebreos 12, ¿no? Vamos a continuar corriendo la carrera y puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. La maravilla de esto es que el autor y consumador de la fe va a retroalimentar mi fe y yo voy a seguir corriendo. Y va a ser como, ¿verdad? Como una energía que esto se va transformando, pero ahí está. Pero voy a tener cada vez más fe. Y luego voy a seguir buscando a Dios con esa fe, voy a seguir buscando a Jesús, voy a seguir en sus pasos, y esto va a darme todavía más fe. Es maravilloso. Ese pequeño granito de mostaza diminuto se va a convertir en una auténtica explosión atómica que va, pues evidentemente, a llegar a todas partes y a donde esté a nuestro alrededor. Estamos todos en esto. Y concluyo de esta forma, estamos todos en esto. Solamente Dios sabe, solo Él lo sabe, cuánta fe tengo, cuánta necesito y de qué manera pues voy a seguir funcionando. Y aunque sepamos y podamos identificar algunos frutos de la fe, también es cierto y frutos del Espíritu, y uno de ellos es la fe, también es verdad que no siempre lo sabemos todo, lo único que lo sabe es el de arriba. Y es la fuente, el autor, el consumador de mi fe, el que me va a seguir dando fe para seguir en esto. No estamos solos, así que sigamos trabajando, sigamos hablando de esto. Es bueno que lo compartamos, porque de esta forma también sabremos que todos tenemos problemas muy parecidos. Y animémonos, confortémonos, sigamos trabajando. Y cuando nos encontremos a gente que, como yo, está corriendo y pasando la carrera y a veces las penurias, pasémosle la manito por el hombro, no le pongamos la piedra de tropiezo y caminemos, porque al final la carrera es para todos y la meta está para todos también, ¿verdad? Y ahí caminamos todos y juntos. Gracias, Luis, porque has revolucionado mi cerebro esta mañana con muchas ideas. Es bueno, vamos a seguir creciendo en esto y ojalá el Señor nos dé toda la fe necesaria y podamos seguir compartiendo, luchando y buscando fe. A por ello. Pues en este camino que tú comentas, Esther, Luis, ponnos la guinda. ¿Con qué última idea quieres dejarnos hoy? Pues mira, yo me quiero... Bueno, en realidad era otra cosa que iba a decir, pero ya que tocó eso, dijo Pablo... bueno, lamentablemente se me ha perdido el teléfono, pero bueno, lo tenía en el teléfono, una nota que le he escrito, dice Pablo, por lo demás me queda, he corrido la carrera, y hay una parte que dice he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Por qué es importante guardar la fe? Por lo que dijo ella, ¿sabes? Los tiempos cambian, pero nuestra fe no debería de cambiar. Cierto. Y ese es un problema, porque ¿saben qué es lo que pasa? Es cierto que
yo soy de los que tenemos que conocer de dónde venimos para saber dónde vamos. Y saben, la fe que más admiro es la fe de la iglesia, hablando de iglesia, la fe de la iglesia de los apóstoles. Eran perseguidos, dentro de la iglesia habían personas que decían, yo opino, yo esto, el otro. Vino Pablo, vino Pedro, vino Santiago, vinieron todos esos que comenzaron. Y saben, ellos no conocían a Jesús muy bien, porque yo conozco de Pedro que hasta la muerte de Pedro todavía sigue siendo, tenía poca fe, era un hombre de poca fe. Cuando el Espíritu Santo viene y los toca, comienza a aumentar la fe, pero no la tenían toda. Viene Pablo y comienza a agregar otras cosas a la fe que ellos no estaban dispuestos a cambiar tan fácil, porque creían que la tenían. Es muy diferente saber que puede existir muchas verdades que todavía no hemos descubierto y que el Espíritu Santo se encargará a cambiar nuestra fe, ¿saben? Yo creo que hasta el momento, y creo, yo no voy a decir que como adventista, creo como cristiano, de que su única verdad es su palabra, de que a medida que la estudie, Dios me va revelando, porque si quiero sabiduría, se la pido a Dios, no se la pido a Juanfra, ni a Esther, ni al pastor, no, se la pido a Dios mediante su palabra, y esperando que el Espíritu Santo, ¿sabes? Yo pienso, imagínate todos los reformadores a los que han llegado a la conclusión de cada una de las verdades que nosotros creemos. Si ellos se hubiesen basado solamente en lo que decía su antecesor, entonces por eso es importante estudiarla, por eso es importante cultivar nuestra fe, por eso es importante guardarla, como dice Pablo, porque a la luz de lo que hemos estudiado de las profecías sabemos que Jesucristo mismo dijo que se van a levantar muchas personas que nos van a hablar de algo que como a falta de conocimiento de nosotros nos va a parecer como, wow, es cierto. Y vamos a hacer como aquello de, sí, tienen razón. Pero por falta de conocimiento, nosotros mismos no vamos a guardar la fe, no vamos a conservarla. Y por eso es que me encanta esto de ascensión. Esa frase nunca se me olvida. Ella dijo, cuando yo conocí la iglesia, cuando empezamos la iglesia, nosotros hacíamos lo mismo. ¿Por qué lo hemos perdido? No lo sabemos. Y eso asusta un poco, ¿sabes? Porque hasta este momento, ¿qué hemos perdido, Juanfra? ¿Qué necesitamos? Porque todavía estamos a tiempo. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos volver o qué necesitamos cambiar? Porque puede ser que hemos estado haciendo durante mucho tiempo algo que no necesariamente era parte de nuestra fe original y le hemos cambiado y hay que regresar o todavía la tenemos y eso no era de la fe y hay que cambiarla. Entonces, yo me quedé con eso. La fe no es solamente milagro, la fe no es un poder mágico que representa. La fe es mi forma práctica de vivir lo que Cristo vivió. Eso yo lo resumiré así. Es mi forma práctica de vivir lo que Cristo vivió. ¿Sabes? ¿Cómo vivió? Y eso, es que yo no te podría decir, por eso te diría que en canales abiertos como estos que cualquiera puede escuchar, yo no te invito a que seas adventista del séptimo día. A los que me puedan escuchar, yo te invito a que estudies la Biblia, conozcas a Cristo, y si eso te lleva a creer en el sábado, si eso te lleva a creer en el santuario, si eso te lleva a conocer las profecías, si eso te lleva a todas las demás verdades, pues está bien. Pero yo no te voy a decir qué religión o qué no religión vas a profesar. Yo la profeso porque hasta el momento he encontrado la verdad en ella, ¿sabes? He encontrado cosas. Y por eso. Pero mi fe no debe, yo debo de guardarla, ¿sabes? Y era lo que decía ella. Cuando estaba pequeña y estaba en la escuelita de niños y le recordó eso es lo que me recuerda a mí. Mira, cuando yo me enamoré de Cristo, yo tenía 13 años, te lo digo, lo recuerdo muy bien. 13 años me enamoré de Cristo. ¿Sabes cómo me enamoré de Cristo? Cuando me dijeron, Luis, tienes que predicar un sábado en la iglesia. Hay una campaña de niños
y los demás niños no quieren predicar el sábado, pero tú tienes que predicar el sábado. Juanfran, como ahora siempre tengo la costumbre, me dijeron un mes antes, pasé un mes estudiando la Biblia, que a la final no hallaba. Yo decía, pero Señor, este tema, ¿no? Y decía, y después cuando me pasaba otro y comenzaba a estudiarla, como queriendo saber más. Y eso, yo ahí me enamoré de Cristo en esa forma, porque dije, qué lindo es que a mí no hubo un adulto que me dijera, esto tienes que decir, esto tienes que creer, porque la iglesia, al menos a mí nunca me ha enseñado eso, Juanfran. A mí nunca me han dicho, tú tienes que creer esto porque yo lo digo, sino por esto. Y esa es mi fe. Acerquémonos a Dios. Redondeamos todo esto, yo creo que una mañana que a mí espectacular, me ha servido mucho. Os doy gracias a todos los que habéis participado, os doy gracias a todos los que habéis pasado por aquí. A Luis, te vuelvo a remarcar, muchas gracias por la predicación. Esther, ¿qué te voy a decir? Yo sin ti no sería mucho menos de la mitad de lo que aparento ser. Esto es compartido, menos mal. ¿Cuánto disfrutamos con esto? Yo es verdad. Estoy muy agradecido porque tú ya me habías invitado, pero yo no tenía reservas. Pero... Y bueno, hay que dar las gracias también a todos los que estáis al otro lado y con vuestros comentarios nos hacen mejores. Voy a rescatar solo uno y voy a ser injusto porque hay muy buenos comentarios en todo el chat, pero me voy a quedar con uno que creo que me sirve para ponerle la guinda. Pone Antón, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Bueno, pues como eso no me corresponde a mí darle respuesta a eso, sí me voy a quedar con lo que tú has comentado, Luis. He peleado la buena batalla. Yo creo que ahí cada uno de nosotros sí puede dar ese pasito y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y esto lo escribió Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, a mí y a todos vosotros, la cual me va a dar el Señor, os la va a dar a ti sí, te la va a dar el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a ti, sino también a todos los que aman su venida. En eso estamos empeñados y ese es el leitmotiv de este modesto programa que echa el telón hoy aquí en la edición número 252, pero que volverá a subirlo el próximo sábado a las 10 de la mañana en directo, con nuevas y emocionantes aventuras, reflexiones y para seguir creciendo y avanzando en este conocimiento, en esta fe que es la que nos une. Así que Juan Luis, que se asoma para darnos también el punto final y le dándole las gracias, Juan Luis, en la sala de máquinas, sin ti no somos nada. Y sobre todo, gracias a nuestro Dios. Acercaos a Él durante la semana y juntémonos el próximo sábado para disfrutar de todo lo que ha hecho por nosotros. Que el Señor os bendiga. Gracias.